Muy buenos días a todos los participantes del seminario de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Para mí es un placer participar a través de esta videoconferencia con el tema Inteligencia Artificial e Inclusión, desafíos de la lengua de señas, de las lenguas de señas en general. Eh, para los que están relacionados y muy familiarizados con la tecnología, es indudable que cada vez más la ciencia, la ingeniería, las matemáticas se acercan más a lo que se podría llamar la emulación de la mente humana. En antropología eso se ha trabajado por muchos años. De hecho, Gregory Bateson, uno de los clásicos de la antropología, por mucho tiempo alimentó teóricamente este tipo de ideas sobre qué es realmente la mente humana, qué es realmente la vida. Y pues hoy en día la cibernética pues ha avanzado mucho, sobre todo en lo que se conoce como redes neurales y en lo que se conoce como el aprendizaje de máquina. Bueno, yo no soy experto en este tema, debo decir que ignoro muchos elementos técnicos detallados de cómo funciona la inteligencia artificial, pero lo que traigo a colación aquí, y digamos para los que no están familiarizados con el tema, es que cuando nosotros tenemos una máquina, realmente tenemos una serie de instrucciones, de algoritmos. A la máquina le decimos que haga ciertas cosas, hay un orden de primero hace esto, segundo hace esto, tercero hace esto, la máquina lo reproduce. Lo que no ha logrado hacer todavía la ciencia y que pues aspira a hacerlo es que las máquinas tomen decisiones por sí mismas hasta el punto de crear un razonamiento humano. Las máquinas ya están tomando decisiones por sí mismas, pero lo hacen bajo un algoritmo, es decir, se programan para que tomen ciertas decisiones ante problemas. Todo esto es el campo de lo que se conoce como las ciencias de la computación, ¿no? Cómo, cómo los problemas reciben resolución a través de este tipo de tecnologías. Ya la cuestión del aparato como tal es, pues, ya es irrelevante. Entonces, el asunto aquí viene es que cada día más la tecnología ha avanzado hasta el punto de reemplazar muchas tareas mecánicas en el ser humano. Digamos, antes uno podría tener una línea de montaje tipo de los años 20, ¿no? En donde pues cada persona le tocaba poner una tuerca, le tocaba poner un martillazo y se necesitaban 60 hombres en una cadena de montaje para armar un Ford T, ¿no? De ahí viene el tema del Fordismo. Pero cada día que se inventan máquinas que toman decisiones automáticas, pueden hacer estos mismos ejercicios de manera mucho más eficiente. Sin embargo, viene algo aquí. Hay decisiones que se requieren cierto tipo de lógica, que es no solamente repetir una serie de instrucciones, lo que se conoce como algoritmos, ¿sí? Sino generar nuevas decisiones a partir de lo que sucede, es decir, lo que se conoce como aprendizaje. Generalmente uno puede aprender y digamos, si yo voy caminando, doy dos pasos a la izquierda, tres a la derecha, hay un hueco y me caigo, si lo vuelvo a hacer, yo ya sé que está ese hueco, entonces no lo voy a hacer. Eso lo hace un ser humano normalmente, pero para una máquina es mucho más complejo. Hacer que una máquina aprenda de los datos existentes ha sido uno de los grandes logros de la inteligencia artificial. Eso ya es posible. Es lo que se conoce como aprendizaje de máquina. Como le digo, yo no soy experto en este tema, solamente estoy haciendo como una mirada de lo que sé globalmente y lo que me interesa saber en este campo para aplicarlo al asunto de la inclusión. Entonces, en lo que se conoce hoy como Big Data, contamos con demasiada información. Las redes sociales, cuando uno usa el celular, cuando uno ve televisión, cuando uno usa Netflix, cuando usa el internet, es sencillamente datos que uno le arroja a una gran matriz y esos datos dicen el comportamiento de los seres humanos. Las máquinas se pueden programar para que aprendan de esos datos y generen nuevos, digamos, tipos de algoritmo con respecto a cómo proceder en ciertas cosas. Ahora, ¿por qué yo, un antropólogo lingüista, yo soy egresado de la Universidad Abierta a Distancia, en ese momento no mi doctorado, pero pues tengo bases de la licenciatura en educación? ¿Por qué estoy hablándoles en este momento de inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque
la inteligencia artificial con todo su tema técnico, digamos, tiene un componente social. Es que cada vez la tecnología, entendiéndola de forma amplia, ¿no? Es una forma de ayudar a solucionar problemas, ¿sí? Necesitamos solucionar problemas y esos problemas muchas veces mejoran la calidad de vida de los seres humanos. Muchos de los problemas podrían ser simplemente mecánicos. Para ponerles un ejemplo en mi campo de antropología lingüística en que estoy. Yo, por ejemplo, puedo coger un video en lengua de señas porque tengo que procesarlos. Necesito reconocer cuál es la seña y ponerle el nombre de la seña. O proponer un rasgo, por ejemplo, cada vez que una seña hace esto. Yo puedo, digamos, para describirlo, poner un rasgo como tal, un código específico. Sin embargo, eso es una tarea muy mecánica. Sencillamente, tengo 1970 minutos en este momento. Eso son muchas horas de trabajo. Sencillamente, lo que necesito es que un dispositivo reconozca este movimiento y le asigne, eso es un algoritmo, y le asigne tal código. Cuando una máquina, bueno, si tuviéramos la tecnología en este momento, sí la existe, pero si yo la tuviera, sencillamente la máquina mira todos los 1000 minutos de video y reconoce a partir del reconocedor de imagen este movimiento y le asigna el código. Eso lo puede hacer una máquina. Ahora, ¿qué pasa si a partir de esto yo hago esto? O hago esto. O hago esto. En la lengua de señas, hacer un movimiento en el aire y hacerlo pegado al cuerpo o pegado a la otra mano significa otras cosas. Así que yo no solamente le puedo decir a la máquina que me reconozca el movimiento, sino tengo que decirle que si lo hace con respecto a otro parámetro. Eso complejiza más las ideas. Este tipo de cosas son las cuales necesitamos la inteligencia artificial para poder procesarlo. Actualmente en el campo de las lenguas de señas ya se están haciendo muchas cosas automatizadas. Por ejemplo, ya se puede hacer reconocedores de silencios. Cuando la persona está hablando y para, ese silencio se puede decirle a una máquina que reconozca los lugares donde no hay sonido y ya. Y él sencillamente transcribe todo y ahí nos ahorramos horas de personas escuchando y cayó, entonces marquemos. Eso lo puede hacer una máquina. Ahora, resulta que hay otras tareas instrumentales que también necesitamos para mejorar la vida, como yo lo he dicho. Una de esas es lo que tiene que ver con la tarea de intercomunicarnos entre todos. Por ejemplo, eso lo han hecho de manera muy sobresaliente ya los traductores de celular. Entonces, hoy en día podemos, a través de un gran aprendizaje de máquina, acceder a traducciones a través de Google, ¿sí? Ponemos un texto escrito, lo ponemos y él nos va a decir cómo, digamos, lo va a traducir a otra lengua. Nuevamente aquí hay un tema muy complejo, pero lo que quiero resaltar aquí es que esto se hace posible a través de la inteligencia artificial. Es decir, cantidad de traducciones en línea alimentan a algoritmos, a inteligencia artificial para que aprenda de cómo es que se traduce y aplique nuevas lógicas, nuevos tipos de procedimiento para traducir mucho mejor. Entre más se traduzca, la máquina adquiere más datos y puede mejorar las traducciones. A cualquiera en este momento me puede interrumpir, no me puede interrumpir porque estoy en video, pero puede decir, pero es que una traducción de Google no es buena. Ok, no es buena, precisamente porque no estamos en el nivel de que las máquinas aprendan suficiente de los datos para hacer mejores traducciones. Pero ya es un hecho que existen otras tareas mecánicas que también nos facilitan la vida, que tienen que ver precisamente con inteligencia artificial. Reconocedores de voz. Yo hablo, ok Google, y me transmite los términos, las palabras que digo transcritos. Todo este tipo de cosas tienen que ver con este mundo que ustedes, los que son ingenieros, ustedes que están relacionados con la tecnología, seguramente estarán muy familiarizados, y pues muchas de las cosas me disculparán si digo inexactitudes técnicas, terminológicas. Entonces, ahora, ¿dónde llega la inteligencia artificial a encontrarse con la inclusión? Bueno, en el momento en que todas estas tareas mecánicas que tenemos, muchas de ellas tienen que ver precisamente con algunos aspectos de la dinámica social. Y en este caso me refiero puntualmente a las minorías lingüísticas y culturales.
el ejemplo de Google y del traductor de celular es muy bueno porque nos obligaría a pensar, bueno, ¿cómo funcionaría la lógica de los traductores de lenguas indígenas? Ok, miremos cuáles son los lenguajes, perdón, es una inexactitud, las lenguas que tiene Google. Hay demasiadas, pero seguramente no estará el Nanshi, ¿sí? El Nanshi de los guambianos. Ahora, sí está, me disculpo con los guambianos, pero no estará la lengua más pequeña hasta el punto, porque pues eso es un valor y es algo que es muy complicado tener todas las lenguas del mundo. Pero pensemos en las lenguas de señas, que es lo que me convoca a mí. ¿Cómo podemos usar Google con lengua de señas? ¿Ok? Para eso primero tendríamos que entender cómo funciona la estructura de una lengua de señas. En Google tenemos frases, tenemos líneas de fonemas, de significados, que se pueden hacer correspondencias, tienen una lógica computacional absurdamente compleja y eso las máquinas lo pueden procesar, por eso es que hoy en día podemos traducir. Casi siempre es de un idioma al inglés y del inglés a todos los idiomas. Así funciona y ya tenemos. Sin embargo, en la lengua de señas tenemos varias dimensiones lineales. Es decir, a la vez que yo tengo las manos, digamos el ejemplo que yo les ponía de este rasgo, tengo simultáneamente otro rasgo que es de lo que hago en la cara. Entonces yo puedo hacer esto. O este rasgo y este están al mismo tiempo. Eso implica un cambio de diseño. En Google yo tengo una línea y eso me lo traduce en otra línea, pero es como si tuviera dos líneas una encima de la otra diciendo cosas. Eso hace que sea muy complicado hacer una transcripción de un discurso en lengua de señas. Ya se está trabajando eso en inteligencia artificial, hay muchos ejemplos sobre este tema, pero no es fácil porque es absolutamente complejo. Los avatars que tenemos hoy en día se han acercado bastante a esta cuestión de cómo cogemos un muñequito y le ponemos los datos, se lo ponemos obviamente a través de las herramientas tecnológicas que hay y el muñequito nos traduce, digamos, nos representa todos los movimientos, inclusive del rostro, ¿sí? Sin embargo, ¿qué tanto ese tipo, digamos, qué exigiría qué tipo de algoritmos se exigirían para hacer una traducción entre una lengua de señas a una lengua hablada? Recuerden que lo que tenemos en Google es solamente lenguas habladas del este al inglés. Mantiene un mismo panorama que son lenguas habladas. Pero ahora pensemos en lenguas de señas como una realidad tridimensional, cuatridimensional, incluyendo el tiempo, a una realidad bidimensional que es lineal con el tiempo. Esto es un problema que todavía hoy en día se está trabajando y pues bueno, hay muchas formas en que se ha resuelto. Sin embargo, tenemos una presión y es la gran presión en la cual siempre se motiva la tecnología. Es que constantemente las minorías reclaman sus derechos y en este caso el derecho a la educación. Y esto es lo que se conoce como la inclusión. Llámalo educación inclusiva, inclusión educativa, educación para todos, el nombre que le queramos poner. El tema de cómo podemos hacer que haya acceso y mayor justicia a los recursos disponibles que tiene un país, que tiene en todos sus campos, educación, salud, sí, comida, servicios sociales. Y hablando puntualmente de la inclusión educativa, uno de los grandes asuntos que tienen las personas sordas que hablan lengua de señas y que no usan el español como tal es que la lengua se vuelve una barrera. Entonces aquí es donde viene la discusión de, bueno, la tecnología puede ayudar a romper esas barreras. Y entonces tenemos la inteligencia artificial y los traductores a través de avatars, ¿sí? Este tipo de traducción de avatars, muchas personas pueden despistarse hasta el punto de decir, bueno, ya tenemos la solución. Los sordos necesitan un intérprete. Pagar un intérprete es muy costoso, o sea, hay una dimensión aquí de lo económico, de inversión económica, es decir, necesitamos, acuérdense, la cadena de montaje. Si en el tiempo de crear el carro del Forte necesitamos 60 hombres en una línea, un tornillo, en este caso estamos en el mismo, no hemos avanzado nada. Para tener sordos
digamos, con acceso a la educación, necesitamos una labor muy manual que es la que hace un intérprete de lengua de señas. Entonces, si tenemos 50 sordos en 50 lugares distintos, pues tendríamos que tener 50 intérpretes acompañándolos a cada uno. Es como una especie de línea de montaje, pero en otro sentido. Eso es insostenible para muchas organizaciones. Por supuesto, aquí habría que cuestionar qué es sostenible, cuánto es ese valor en comparación con lo que se pierde en corrupción, con lo que hay en inversión en infraestructura, cosas así. Pero el punto es, si nosotros queremos ver la tecnología como un medio de acceso, ¿es realmente los avatars, este tipo de inteligencia artificial, un medio para romper esas brechas interlingüísticas e interculturales? Realmente lo que quiero hacer en esta presentación es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta, no es que tenga la solución. Yo en un principio me sentía muy tentado a decir que eso era imposible porque las decisiones que tiene que tomar un intérprete son muy complejas para traducir. No es solamente saber el código, hacer el algoritmo y traducirlo en señas, sino hay intenciones, hay cuestiones contextuales, emocionales, hay decisiones, digamos, riesgos que toma un intérprete y que son sumamente complejos para que simplemente esto se le pueda imponer a una máquina. Sin embargo, cada día estoy más convencido de que no es el momento. Sencillamente la tecnología no ha avanzado lo suficiente. Pero nada nos dice que sea imposible. No sabemos qué va a parar el futuro en este campo. Esperemos de que los avances en inteligencia artificial cada día se acerquen más. Sin embargo, quiero terminar con una reflexión que apunta a esta cuestión de inclusión, refiriéndome puntualmente a la educación inclusiva de minorías que hablan lengua de señas e inteligencia artificial, hablando específicamente de los avatars traductores digitales, ¿sí? Y tiene que ver con el asunto de la matriz o el campo, background ideológico que tiene esta situación. Como tenemos un desarrollo muy incipiente, que tiene potencial, eso sí tiene potencial, y tenemos una comunidad con necesidades, muchas veces las decisiones en términos políticos es buscar el camino fácil y decir, ah, bueno, entonces lo podemos solucionar con nuestro avatar, porque eso nos va a ahorrar mucho dinero. Pero detrás de ese tipo de decisiones, ¿qué es lo que está? Está un deseo de, obviamente, de economizar, ¿sí?, el dinero. Está el deseo de padronizar muchos aspectos que tienen que ver con la educación, los cuales no son estandarizables, ¿sí? Si hay algo que avanzaba la teoría pedagógica es mostrarnos de que lo que hace el acto pedagógico es especial, es precisamente su particularidad, no su universalidad. Entonces, muchas veces lo que yo estoy viendo es que se toman decisiones de tipo económico y administrativo. Se abusa de esos desarrollos de inteligencia artificial y se presentan como la meca de las soluciones cuando todavía no hay desarrollos para hacer frente a las necesidades de los sordos. Creo yo que todavía necesitamos pensar de forma más creativa cómo podemos dar cabida a todas las necesidades de estas personas que tienen este tipo de necesidades. La forma tradicional de estar presentes en un lugar con un intérprete creo que sí tiene que replantearse, pero tampoco podemos llegar al otro extremo, al pensar de que tenemos que acabar ese sentido humano de relación que todavía tiene la interpretación y la misma lengua de señas por su característica visuoespacial. No es cuestión simplemente de poner un avatar y pensar que eso nos va a solucionar todo. Tampoco es cuestión de quedarnos en que a la vieja usanza tenemos que tener una persona con un intérprete atados, o sea, el intérprete amarrado por toda su vida. Creo que tenemos que, en ese panorama, tenemos que ver que en la medida en que las tecnologías no se desarrollen y no tengan su potencial, tendríamos que buscar siempre soluciones medias para buscar este ajuste y esta tensión entre inclusión y eh, eh, todo este campo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este tema pues haya generado una reflexión y estaré pendiente a los comentarios que haya a través de los profesores responsables de este evento. Muchas gracias.